Bueno, muy buenos días. Tengo con ustedes el gusto de compartir esta presentación sobre derechos humanos, desarrollo sostenible y cultura de paz. Aprendiz Estefanía Joana Vanegas Capera, quien habla, la ficha tecnológica de gestión contable 333-5874 con la instructora Sandra Caterina Bernal Arenal en la transversal Derechos Humanos Fundamentales en el Trabajo. Bueno, una introducción, puedo dar mi punto de vista frente a la situación que estamos viviendo, que de aquí se basa en hacer respetar nuestros derechos humanos, porque nosotros somos los encargados de defender, de cuidar y de proteger el medio ambiente para que se haya una cultura de ambiente sano, de paz, porque así permite que la sociedad tenga un desarrollo integral. Pero pues el mundo está al revés, vemos el contexto que es todo lo que las consecuencias que pasamos acerca de extralimitarnos en el uso de los recursos naturales, de sobrepasarnos, querer como ser nómadas, como el animal sigue siendo el humano, el salvaje, porque no respeta, porque no cuida y no se quiere, no nos queremos a veces ni nosotros mismos y por eso el mundo es el que está como está, en estas catástrofes que pasan y muchas veces nos hacemos los de la vista gorda o ignoramos o queremos estar en otro, en otro momento o en otro planeta ya más allá cómo va la revolución, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel industrial, a nivel de moral, de éticas y de valores. He visto el video del gran jefe Salta, considero también una piel roja. Creo que si las personas tuviéramos ese sentir por la naturaleza, de saber que dependemos de ellas, de que respiramos el mismo aire, que nosotros no somos dueños de nada, que somos efímeros, que somos frágiles, que somos débiles, que es ahí donde debemos de tener más conciencia y no ser, como se dice, más estúpidos en muchas áreas de no cuidar. La tierra no pertenece al hombre, el hombre está ligado a la tierra. El interactuar el derecho a un medio ambiente sano con derechos individuales y sociales, pues nosotros como Estado y como ciudadanos tenemos el deber de prevenir el deterioro ambiental y promover la conservación, el cuidar nuestros recursos naturales, la flora, la fauna, la vegetación, proteger a los animales en vías de extinción. Las situaciones graves, pero gravísimas como el calentamiento global. Yo recuerdo que cuando estaba en mi bachiller se hablaba de eso y se veía como un tema lejano, pero la verdad ya esta generación lo está viviendo. Y las generaciones que venideras lamentablemente son las que más van a sufrir, porque todo está en ese contexto de nuestras emociones, de ver cómo se deteriora el planeta. Eh, Sabiendo que nuestro hogar, que nuestra madre, que es lo más sagrado que podemos tener, porque si creemos en un Dios, es despreciar lo que Él nos dio. Y eso a veces uno piensa es como que generó su ira, como que, pero no, es el pago de la consecuencia de nosotros mismos, es el cobro de factura que hay. Entonces, porque muchas veces no se permite esa visión integral y global de los derechos humanos, porque hay mucha distorsión, porque hay narcisismo, porque hay egocentría, porque hay ignorancia, hay estupidez en pensar que yo soy el que tengo que sobrevivir más que los demás, o que soy yo el dueño del mundo, o que todo gira a mi alrededor y no. Cuando renunciamos a pensar y todo lo que nos digan como borregos, como ovejas, ahí vamos, o que lo que nos venden y los parámetros debemos de seguirlos tal cual. En el estudio, la ética, los valores, el respeto, lo que se debería hacer, pues que en verdad se incremente esa oportunidad de estudios a las personas que en verdad quieren el planeta, a los biólogos, a los geólogos, esas personas que de su voluntad
quieren investigar sobre esto, sobre el calentamiento global, cómo se utilizaría el uso de este recurso como es la tecnología en pro de cuidar el bienestar, no creando falsas noticias donde dicen que nosotros ya convivimos casi con los animales y es una mentira. Los animales a veces se presentan es para decir, alto, están denigrando mi hábitat, están destruyendo, ellos no tienen dónde más, sino pues las ciudades muchas veces. Entonces, la documentación sobre hechos reales y no ignorancia, cambiar la historia a favor de los poderosos, hoy en día se divide mucho a través de las redes sociales, lo que se ve, lo que se muestra y lo que genera es el odio, es el resentir, que si es de un cierto partido político, que si yo pertenezco a este bando, que si, uy, es una cosa que se vive a nivel mundial. Bueno, estamos en el punto de sin retorno, pues la posverdad. Lo importante si es si las cosas sucedieron, sino que se puede compartir el generar contenido, así sea falso, así sea de mentiras. ¿Cuánto no le cuesta a una persona que se dedica a hacer estudios en los océanos, en los mares, de semanas de captar una verdadera imagen y hoy en día con la IA se crean falsas y la gente le da muchos likes y eso es el máximo nivel y es mentira. O sea, queremos vivir de la mentira, queremos pasar por la ignorancia y, y los que tienen el poder, pues es conveniente para ellos vivir de la mejor manera, los que les gusta la maldad porque no se puede mitigar, decir, ay, no es que todos están trabajando en pro de la naturaleza, del medio ambiente, es una mentira. Antes disfrutan destruyendo, por ejemplo, esto del fracking, mm, estudios de que ya quieren comprar el cielo, el favor de la tierra, el calor. O sea, es absurdo y nosotros estamos sufriendo ya enfermedades, estamos sufriendo virosis, estamos sufriendo muchas cosas. Entonces, la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y el planeta, somos nosotros los que estamos extinguiendo las especies porque le estamos quitando los territorios a los animales, generamos opiniones por algo que no está pasando y creemos que estamos haciendo ambientalmente mucho y es mentira. Eso se da una percepción de tranquilidad con noticias falsas y la verdad no se usan los recursos que deben de ser, por ejemplo, los impuestos que deben de ser para estudios, que deben de ser para auspiciar ese ambiente ecosistema, recuperarlos, no, a esto no, ellos, las personas que hacen voluntariamente esto y que trabajan en pro de estos son con sus recursos o hay organismos, pero se diversifican porque no llegan donde tienen que llegar, porque primero tengo que construir mi casa de 500 millones de pesos y con recursos que no pertenecen a ellos, que no vemos en la cuestión política. Por eso a veces las personas en momentos como lo vimos en las noticias, de que no, ya lincharon a un alcalde, pero ¿por qué? Porque ese momento de conmoción, de situaciones de emociones y los que vivieron allí y qué situaciones se tomaron, que si no es con el protocolo, sí, se entiende que es por eso, pero se actúa de manera inmediata si ya se tiene estudiado, si ya se hace, no, no todo al favor del bolsillo de la persona. Entonces, estamos en un mundo en verdad de desinformación. Somos manipulados. eh, ya la IA sabe más de nosotros que nosotros mismos, ya nos tienen que consumismo, cómo hacerlo de tal manera, cómo nos influyen y sobre todo a los jóvenes, sobre todo a los niños, sobre todo a la juventud que hoy en día ven unos contenidos basados en estupideces y a esos hay que darle like y todo lo malo parece bueno. Entonces, la naturaleza tiene el derecho y ahí es ahí donde ella está como se dice, dando su punto de vista, diciendo, ya estoy cansado, el medio ambiente ya ha hecho mucho por nosotros y es tan bonito ver cómo podemos observar la naturaleza que nos da paz, nos da armonía, nos da equilibrio, pero
Nosotros somos los culpables. eh, que nuestros derechos no se velen porque no queremos tener un pensamiento crítico, porque queremos dejarle en manos de otros hacer las cosas que no son. Entonces, esto es para que la sociedad debe educarse en lo ambiental, sí, pero más que educarnos, porque ya sabemos cuáles son el pro en beneficio, es reglamentarnos en las políticas que sean de control obligatorias. Por ejemplo, en Colombia, el reducir, el reciclar, el reutilizar, el uso de los desechos, el invertir en proyectos sostenibles con el medio ambiente y que se ejecuten, porque ser solidario facilita la construcción de la paz en un país. En estos momentos que estamos viviendo estas catástrofes de sismos, de terremotos, y en muchos casos son muchos que muestran la empatía, como otros que son, que se quieren aprovechar. Pero pues todo eso está en la conciencia de cada quien, si eso lo hace sentir mejor. Entonces, pues a veces sentirse vulnerables, desiguales en manejo de emociones y sobre todo el trato a nuestra salud mental. Estamos pues enfermos, diría yo, y queremos ignorar nuestra realidad. ¿Cuáles son las cualidades observables de la persona que contribuye a la cultura de paz? Son aquellas que contribuyen a mejorar su entorno, a querer la naturaleza, a tomar acciones que se concientice en su hogar, en su ámbito laboral, en su ámbito social, en el no al consumismo porque sí, sino que de verdad nos cuidemos y nos cuidamos nosotros mismos, contribuimos pues al desarrollo del medio ambiente, a poder seguir viviendo en este planeta. Esa sería como la conclusión. Todos respiramos el mismo aire, es precioso, comparte el espíritu con la vida que sostiene. El no ser insensatos, el actuar a favor de la naturaleza, exigir, reclamar con pensamiento crítico la realidad en la que estamos viviendo, no viviendo en un mundo de fantasía. Gracias.